El mundo de la arqueología y los estudios religiosos ha sido sacudido por un hallazgo inesperado y trascendental. Un antiguo fragmento de papiro, olvidado durante siglos en los archivos de una universidad alemana, ha salido a la luz, desafiando nuestras concepciones sobre los primeros años de Jesús de Nazaret. A pesar de su reducido tamaño, este documento es uno de los más significativos encontrados en la historia reciente, ya que su contenido podría cambiar la manera en que entendemos la infancia de Jesucristo. Lo que hace a este papiro tan especial no es solo su antigüedad, sino el relato fascinante que contiene, una historia que hasta ahora solo conocíamos a través de los evangelios apócrifos y que podría arrojar luz sobre un período de la vida de Jesús que ha estado envuelto en el misterio. Pero, ¿cómo es posible que un documento de tal relevancia haya permanecido oculto durante tanto tiempo? ¿Por qué los evangelios canónicos guardan silencio sobre la niñez de Jesús? ¿Podría este descubrimiento reconfigurar nuestra comprensión del cristianismo primitivo? Acompáñanos en este fascinante viaje a través de la historia, la arqueología y la teología, mientras analizamos en profundidad el contenido del papiro, su contexto histórico y el impacto que podría tener en nuestra visión de Jesús. Si te apasiona la historia, la arqueología y los misterios de la religión, quédate con nosotros hasta el final y no olvides suscribirte para más contenido sobre estos temas apasionantes. El increíble descubrimiento del papiro perdido. El hallazgo tuvo lugar en un sitio inesperado: la Universidad de Hamburgo, Alemania. Allí, los investigadores Gabriel Nocky Macedo y Lajos Berkes estaban realizando un análisis sistemático de documentos antiguos cuando se toparon con un pequeño fragmento de papiro que había permanecido sin catalogar durante décadas. El fragmento, de apenas 11 por 5 centímetros, contenía 13 líneas de texto escritas en griego. A primera vista, parecía un documento menor, uno de los tantos textos antiguos que han sobrevivido al paso del tiempo. Sin embargo, un examen más detallado reveló su extraordinario valor. Análisis y datación del documento. Para determinar la autenticidad y la antigüedad del papiro, los investigadores recurrieron a varias técnicas. Análisis paleográfico. Compararon la escritura del papiro con otros documentos antiguos conocidos, identificando características estilísticas que lo situaban entre los siglos IV y V. Datación por carbono 14. Aunque esta técnica no siempre se emplea en textos tan pequeños, dado que requiere destruir parte del material, los estudios preliminares confirmaron la antigüedad estimada del manuscrito. Comparación textual. Los expertos encontraron similitudes entre el contenido del papiro y pasajes del Evangelio de la infancia de Tomás, un texto apócrifo que narra episodios de la niñez de Jesús. Estos análisis llevaron a una conclusión impactante. El fragmento de papiro descubierto en Hamburgo es el manuscrito más antiguo conocido que menciona la infancia de Jesús. El relato del milagro de los gorriones de barro. El contenido del papiro describe un episodio fascinante que, hasta ahora, solo conocíamos a través de los evangelios apócrifos. Según el texto, Jesús tenía 5 años y jugaba cerca de un arroyo. Mientras otros niños se entretenían con juegos comunes, él comenzó a moldear pequeñas figuras de barro con sus manos. Formó 12 aves en total, modelando cada una con gran atención al detalle. Sin embargo, había un problema. Era sábado, el día sagrado de descanso en la tradición judía. Según la ley mosaica, cualquier trabajo manual estaba prohibido en este día. Algunos testigos adultos observaron a Jesús con curiosidad y preocupación, pues su acción podía ser vista como una transgresión. Entonces ocurrió algo extraordinario. Jesús sopló suavemente sobre las figuras de barro y las pequeñas aves cobraron vida. Ante la mirada atónita de los presentes, los gorriones de barro se transformaron en criaturas reales que, batiendo sus alas, emprendieron el vuelo. Este milagro, aunque simple en apariencia, tiene un profundo simbolismo. Jesús como creador,
Su capacidad de dar vida a las aves recuerda el relato del Génesis, donde Dios forma a Adán del polvo de la tierra. El conflicto con la ley judía. Este acto en sábado sugiere que Jesús ya desafiaba las normas establecidas desde su infancia. La revelación de su divinidad. A pesar de ser solo un niño, Jesús ya tenía conciencia de su poder sobrenatural. Pero, ¿por qué este relato no aparece en los evangelios canónicos? El gran vacío en la infancia de Jesús, uno de los mayores enigmas del Nuevo Testamento, es la falta de información sobre la niñez de Jesús. Si revisamos los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que estos se centran en 3 momentos clave de su vida: su nacimiento y los eventos que lo rodearon, la Anunciación, la visita de los Reyes Magos, la huida a Egipto, un breve episodio de su infancia, cuando a los 12 años es hallado en el templo de Jerusalén, discutiendo con los maestros de la ley, su ministerio, crucifixión y resurrección. Pero entre su nacimiento y el inicio de su ministerio a los 30 años, hay un enorme vacío. ¿Por qué los evangelios guardan silencio sobre su niñez? Existen varias teorías que intentan explicar esta ausencia de información. Enfoque en su misión mesiánica. Los evangelios fueron escritos con un propósito claro: demostrar que Jesús era el Mesías. Desde esta perspectiva, su infancia no era un elemento crucial en la narrativa. Falta de fuentes confiables. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. Al no haber registros directos sobre su infancia, es posible que los evangelistas simplemente no tuvieran información suficiente. Censura teológica. Algunos relatos de la infancia de Jesús, especialmente los de los evangelios apócrifos, lo muestran con poderes sobrenaturales desde niño, a veces actuando de manera impulsiva o incluso destructiva. La Iglesia primitiva pudo haber considerado que estos relatos no encajaban con la imagen de un Jesús compasivo y lleno de amor. Dependientemente de la razón, este vacío ha despertado la curiosidad de creyentes y estudiosos durante siglos. Y es aquí donde los evangelios apócrifos ofrecen una visión alternativa. Los evangelios apócrifos, la otra cara del cristianismo primitivo. Para comprender la importancia del papiro descubierto en Alemania, es esencial conocer los evangelios apócrifos, textos que fueron descartados de la Biblia, pero que ofrecen relatos alternativos sobre la vida de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios apócrifos contienen detalles que no fueron aceptados en la versión oficial del cristianismo. Estos textos surgieron en los primeros siglos después de Cristo y reflejan la diversidad de creencias en las primeras comunidades cristianas. Algunos de los evangelios apócrifos más conocidos son: Evangelio de Tomás. Contiene una colección de enseñanzas atribuidas a Jesús, muchas de ellas en forma de parábolas. Evangelio de la infancia de Tomás. Narra episodios de la niñez de Jesús, incluyendo el milagro de los gorriones de barro. Protoevangelio de Santiago. Relata la infancia de María, la madre de Jesús, y su papel en la historia de la salvación. Evangelio de Judas. Presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como alguien que ayudó a cumplir el destino de Jesús. Estos evangelios fueron considerados no inspirados por los líderes de la Iglesia primitiva y quedaron fuera del canon bíblico. Sin embargo, su existencia nos muestra que hubo muchas versiones de la historia de Jesús en los primeros siglos del cristianismo. El Evangelio de la infancia de Tomás, en particular, es clave para entender el papiro descubierto en Hamburgo, ya que es uno de los pocos textos que relatan episodios de la niñez de Jesús. Pero ¿por qué estos evangelios fueron excluidos de la Biblia? ¿Por qué se excluyeron los evangelios apócrifos? La decisión de qué textos incluir en la Biblia fue un proceso largo y complejo. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía un Nuevo Testamento unificado. En diferentes comunidades cristianas circulaban numerosos evangelios, cartas y relatos sobre Jesús. Con el tiempo, la Iglesia primitiva empezó a seleccionar qué textos consideraba auténticos
y cuáles eran heréticos o poco confiables. Este proceso culminó en el siglo IV, cuando se estableció el canon bíblico que hoy conocemos. Los evangelios apócrifos fueron excluidos por varias razones. Falta de autoría confiable. Muchos de estos textos eran atribuidos a apóstoles, pero en realidad fueron escritos siglos después de la muerte de Jesús. Contenido teológico problemático. Algunos relatos mostraban a un Jesús niño con poderes sobrenaturales, pero con actitudes impulsivas y hasta destructivas, lo que contrastaba con la imagen del Cristo compasivo de los evangelios canónicos. Diversidad de creencias en el cristianismo primitivo. En los primeros siglos el cristianismo no era una religión unificada. Existían diferentes grupos con creencias distintas: gnósticos, docetistas, arrianos, etc. Y algunos de los evangelios apócrifos reflejaban doctrinas que la Iglesia consideraba incompatibles con la fe oficial. El Concilio de Nicea, 325 d.C., y otros concilios posteriores ayudaron a definir el contenido del Nuevo Testamento, estableciendo finalmente 4 evangelios como los únicos canónicos y excluyendo decenas de textos apócrifos. A pesar de esto, los evangelios apócrifos continuaron circulando en algunas comunidades cristianas durante siglos. De hecho, muchos manuscritos fueron copiados y preservados por monjes y escribas, lo que permitió que llegaran hasta nuestros días. El hallazgo del papiro en Hamburgo confirma que estos relatos seguían siendo leídos y transmitidos en la antigüedad, lo que plantea preguntas fascinantes. ¿Había más diversidad en las creencias sobre Jesús de lo que pensamos? ¿Cuántos textos antiguos aún permanecen ocultos en bibliotecas y monasterios? ¿Podría otro descubrimiento cambiar lo que sabemos sobre los primeros siglos del cristianismo? Para responder estas preguntas, es crucial entender cómo la arqueología ha ayudado a revelar estos textos perdidos. El papel de la arqueología en el descubrimiento de textos perdidos. La arqueología ha sido clave para recuperar textos antiguos que se creían perdidos. En el último siglo, varios descubrimientos han cambiado nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto, 1947-1956, uno de los hallazgos más importantes del siglo XX fue el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Estos textos, escritos por una secta judía conocida como los esenios, datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C., y contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como textos apócrifos y comentarios religiosos. El hallazgo de estos manuscritos revolucionó nuestra comprensión del judaísmo en tiempos de Jesús y mostró que había diferentes interpretaciones religiosas en la época en que surgió el cristianismo. Los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, 1945. En 1945, se descubrió una colección de textos gnósticos en Nag Hammadi, Egipto. Estos documentos incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad, entre otros. Estos textos presentan una visión alternativa de Jesús, enfocándose más en la sabiduría y la iluminación espiritual que en los eventos históricos de su vida. El hallazgo de Nag Hammadi demostró que en los primeros siglos del cristianismo existían múltiples corrientes de pensamiento, algunas de las cuales fueron suprimidas por la Iglesia oficial. El papiro de Hamburgo, un nuevo capítulo en la historia. El reciente descubrimiento del papiro en la Universidad de Hamburgo se suma a esta larga tradición de hallazgos arqueológicos que han cambiado nuestra visión del cristianismo primitivo. Este fragmento confirma que los relatos de la infancia de Jesús seguían siendo copiados y estudiados en el siglo IV o V, lo que sugiere que los evangelios apócrifos tuvieron una mayor influencia de la que se pensaba. Además, plantea una pregunta intrigante. ¿Cuántos otros textos antiguos esperan ser descubiertos en bibliotecas, monasterios y archivos de todo el mundo? Conclusión. Un descubrimiento que cambia nuestra visión de Jesús. El hallazgo del papiro en Hamburgo es una prueba más de que la historia de Jesús aún tiene secretos por revelar. Cada nuevo descubrimiento arqueológico
nos acerca más a comprender cómo fue visto por sus primeros seguidores y qué creían realmente sobre su infancia y divinidad. Este fragmento de papiro nos recuerda que el cristianismo primitivo fue mucho más diverso de lo que solemos pensar. La imagen de Jesús no fue uniforme desde el principio. Diferentes comunidades tenían distintas interpretaciones sobre su vida y misión. Las preguntas que surgen a partir de este hallazgo son fascinantes. ¿Qué otros textos perdidos aguardan en bibliotecas y monasterios? ¿Podrían aparecer más documentos que cambien nuestra visión del cristianismo primitivo? ¿Cómo evolucionará nuestra comprensión de Jesús en los próximos años con la ayuda de la arqueología? Lo que está claro es que la arqueología sigue buscando respuestas, y este hallazgo es solo el inicio de un nuevo capítulo en nuestra exploración del pasado cristiano. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte para más contenido sobre historia, arqueología y misterios religiosos.